Gracias, Robertico. Tenemos otro testimonio tremendo para mostrar la diferencia del espíritu humano. Todo. Hay una persona que nosotros queremos mucho. Se llama Roberto Jairo Jaramillo. Algunos quizás lo conocen. Sí, de muerte a vida. Mientras él va preparando ahí, yo le voy diciendo. Roberto fue uno de nuestros primeros líderes cuando mi esposa y yo empezamos a caminar con Dios. Él era nuestro líder de jóvenes en ese entonces, hace 19 años o menos, un poquito menos, con su esposa y todo, y empezaron a ayudarnos, nos ayudaron a romper esquemas del espíritu de víctima, sin ellos saber de qué se trataba, pero nos animaban siempre a la excelencia. Aprendimos mucho de ellos y todo. Entonces tenemos una... ¿se acuerdan cuando he contado quiénes han estado en lo de la historia de mis dientes? ¿Sí se acuerdan? Vea, él fue el principal instrumento que Dios usó para ayudarme a hacer esa adaptación, y fue la persona que Dios usó para que me hicieran a mi ortodoncia y eso me ayudó a superar mi fobia. Era así, era más feo. Él fue el que dijo: usted con esos dientes tan feos va a ir a predicar a las naciones. Entonces él es Roberto Jairo, odontopediatra, trabaja con niños con discapacidad, es el fundador y director de Abrazar. Si lo han oído ustedes, es una fundación que trabaja con niños con discapacidad. Tiene un amor impresionante por Dios y las personas del servicio social, y le encanta. Yo no sé cómo hace para trabajarle los dientes a estos niños con problemas que muerden, que todo. Es un don especial, y él va a hablarnos hoy aquí de muerte a vida, porque realmente resucitó. Entonces nos va a hablar de la muerte que él tuvo, y nos va a mostrar incluso con fotos, con todo, de tremendo testimonio que nos va a ayudar a entender la diferencia entre el espíritu, que es algo totalmente diferente, que sigue consciente aún en una cirugía, esté dormido, su espíritu sigue consciente cuando se está durmiendo, su espíritu entiende todos los idiomas, su espíritu puede trascender la dimensión del tiempo, ¿sí? Obviamente todo eso hay que hacerlo a la manera de Dios, no como enseñan allá afuera, que usted con su espíritu pues haga proyección astral, sálgase del cuerpo y todo eso. No, eso es la parte mala, ¿sí? Es la línea delgada que Dios no nos permite cruzar, pero eso no niega que tenemos un espíritu y que hay una realidad espiritual. Entonces hoy vamos a aprender a través de su testimonio, complementar este tema. Tome, Robertico. Es como un hijo. Esta vez se puede saber. Bueno, esto está muy ustedes eran tan tecnológicos. Eso ahí, más bien ahí. Bueno, a Sonia un abracito muy grande. Usted la conoce, ¿cierto? La esposa de Haider. Bueno, para acá. Ahora, fresco. Les cuento algo. Han pasado muchas cosas en mi vida. Yo quiero, a través de esta presentación, hacerles un resumencito de todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho Dios en mi vida, y obviamente en la vida de las personas que me han rodeado. Somos un milagro con patas todos los días, porque es que Dios no hace un milagro y a los 2 años hace otro. No, somos un milagro todos los días. El hecho de estar acá sentados, de tener oídos para escucharme, de tener boca para hablar entre nosotros, de tener pies para poder estar acá parados, ya somos un milagro. Y de tener estómago para que nos dé hambre más tarde también es un milagro. Yo digo que uno nace con un propósito de Dios, y lo importante en este proceso de la vida es descubrir ese propósito, porque Dios no es ayudante de nuestros planes. Nosotros somos un instrumento en los planes de Él. Me gustó mucho, Haider, toda esta introducción que se dio, porque yo pienso que nosotros hemos manejado durante toda la vida las cosas en el alma y las cosas con las emociones. Cuando uno empieza a ser sensible a lo que Dios quiere realmente con nosotros y no lo que nosotros queremos que Él nos empuje, las cosas empiezan a funcionar. Eso puede demorarse un año, o puede demorar toda la vida, o nunca haberlo logrado. Lo importante es que Dios es tan misericordioso que nos va mostrando, y ese espíritu, por flaquito que sea, termina ganándole ese David a ese Goliat que es el alma, ¿no? ¿Y qué pasa? Este alejamiento de la iglesia no es solamente un alejamiento de la iglesia. Si fuera eso sería un tema físico,
Pero ¿qué pasa? Usted también se aleja de la oración, se aleja de la adoración, de la relación con Él, que es gravísima, de los amigos que edifican, empieza a tener unos amigos y unas amigas espectaculares. Además, esas cirugías que están haciendo ahora son súper buenas. Del alimento y lo más triste, de su presencia. O sea, cuando nosotros perdemos esa cobertura y esa relación con Él, es como con cualquier amigo. Lo dejamos de llamar, dejamos de escribirnos y perdemos, yo no sé qué está pasando con Él y mucho menos Él sabe qué está pasando conmigo. Resulta que venía de Cali, de dejar, yo ya venía pidiéndole como a Dios, Señor, sácame como de tanto despelote, perdí como mi norte, yo no sé para dónde voy. Espérate lo anterior. Yo no sé para dónde voy. ¿Se está pasando sola o qué? Bueno, yo no sé para dónde voy, ayúdame un poquito, estamos hablando como a inicios de junio. Viniendo del aeropuerto de llevar unos inversionistas de unos parques temáticos que ahorita les voy a contar, venía solo, paré en el Parado Rojo, una carretera a la cual yo venía cada 8 días, porque cuando vivía en Cali venía cada 8 días, yo estaba viviendo acá. Paré en el Parado Rojo, me tomé el tinto, hice chichi, todo tranquilo, sin afanes, arranqué y empezó a llover. Y empezó a llover y yo me acuerdo que empecé a tratar de sintonizar una emisora cristiana. Miren lo que es el Espíritu ya hablándole a uno. Logré coger la emisora cristiana y empezó a llover, a llover, a llover. Salgo de una curva y en el momento que salgo de la curva hay una señora y una niña atravesándose. O era la señora o la niña o un charco que había grandísimo. Yo piso el charco. Otro me dice, ¿y por qué no atropellaste a la señora? Yo, no, tampoco tan malo. O sea, no era tan malo en ese momento. Y yo me acuerdo que di una vuelta y la camioneta, hasta ahí me acuerdo. La camioneta, dicen estas monjitas, que ya aparecieron porque hubo una especulación con el tema de las monjitas, que dio como 7 vueltas la camioneta quedó sin techo, tenía 9 airbags y cuando las monjitas que vieron el accidente se bajan, ellas ven a un señor muerto. Entonces me meten un frasquito de agua bendita y oraron por el alma del muerto. Estaba cayendo mucha agua y las monjitas se empiezan a mojar. Entonces, ¿cómo se empiezan a mojar? Me dice una de ellas, porque son súper chistosas, son de las adoradoras del Padre Celestial, que una ganó a otro nivel. Son las monjitas cristocéntricas, no son marianas. Una cosa muy bacana. Y las monjitas empezaron a mojarse y resulta que se les empezó a pegar la ropa. Entonces me dice ella, doctor, ¿se imagina la ropa interior que usamos las monjitas? Estábamos prácticamente en bola y ya con esa ropa pegada, entonces nos tocó irnos y dejar el muerto. Por eso nadie vio las monjitas. Cuando los rescatistas llegan, dicen que eran unos ángeles, que porque no se les veía la cara y que no sé qué, eso hubo una especulación con eso. Las monjitas existen, son de carne y hueso, pero llegaron en el momento que era. Cuando ellas estuvieron más de 7 minutos ahí, yo estaba sin signos vitales, yo no tenía ni pulso, ni respiración, nada. Esto que les voy a contar, aquí va a haber muchos secretos de este tema. Y esto sí les pido que no, porque es que si no se hace en el contexto que es, se puede malinterpretar y decir que uno está loco y que se la fumó verde. Hubo un momento en que yo empiezo a ver la escena, lo que decía Heider, cuando el cuerpo y el espíritu, el alma se separa del espíritu, y yo empiezo a ver, pero yo no vi ni túneles, ni familiares, ni a Heider haciéndome señas de que venga, regrese, nada. Había mucha luz en el sitio, pero yo nunca vi túnel. Tampoco vi pues los demonios jalándome, tampoco, yo no vi nada de eso. Simplemente yo veía la escena y yo decía, pero yo ¿por qué estoy viendo esto? Y yo hacía así, estaba cayendo agua y yo no me mojaba. Cuando oigo al rescatista diciéndole al policía, le dice el policía, venga, necesitamos llamar ya a los de medicina legal, que este man, no sé qué, que se chuleteó, fue la palabra que usó. Entonces dice el rescatista, deme la oportunidad de hacerle una reanimación. Yo oía la conversación, pero yo les hablaba y no me oían. Resulta que hubo un momento en que me sacan del carro, yo veo cuando me sacan por encima, que eso no tenía por qué saberlo yo, ni lo de la conversación tampoco tenía por qué saberlo yo, me sacan y me hacen una reanimación con esas cosas que hacen, y ahí dejé de ver la escena. Listo, ahí dicen que me reanimaron. Mínimo 7 minutos sin signos vitales, podía haber llevado más tiempo, no se sabe. Eso ya sería especulación mía. Cuando me vuelven a reanimar, listo, me meten a la ambulancia y todo el cuento, y yo me vuelvo a ver en la ambulancia con una enfermera gordísima, grandotota.
Yo decía, pero, bueno, antes de eso, habían dos señoras que decían, ay, ese señor, ¿qué edad tendrá? Entonces dice una por ahí 40 y dice, yo le pongo más de decente, yo está vieja y güey. Uno también mienta madres en ese estado. O sea, yo decía, está como así. Bueno, el cuento es que me vuelvo a ir, digamos, 4 minutos en la ambulancia, me vuelven a reanimar y yo me veo en la ambulancia, pero en un sitio muy estrecho. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo en ese estado de decirle, mi hija, Señor, o sea, y yo tengo mucho para hacer, o sea, yo tengo muchísimas cosas para hacer. Hasta ahí me acuerdo. Me despierto en un hospital en Zarzal, fracturado hasta el ombligo. Yo soy odontólogo, entonces yo tenía la mandíbula torcida, yo me tocaba, yo me sentía todo esto acá, la piel descolgada, bueno, vuelto nada. Entonces me toman las radiografías, entonces diagnostican. Hágame el diagnóstico. Fractura del brazo derecho, las 2 caderas, 3 vértebras, maxilar superior e inferior. Eso puede darlo. Y lo otro era como si me hubieran cogido a palo, todo vuelto nada. Cuando yo ya empiezo a coger un poquito de conciencia, ya llega mi familia allá, entonces se riega la bola de que yo me accidenté y empiezan las redes a decir que se accidentó. Todos los grupos de oración de aquí, de afuera, del exterior, porque para Dios es lo mismo que usted ore desde Australia, que ore desde acá al pie. Es, ay, que ore por mí, pero aquí no, venga, usted puede orar por WhatsApp y por... Dios es el mismo. Bueno, hubo mucha gente orando ahí. Ahí me trasladan del hospital de Zarzal, porque yo decía, llévenme para Armenia, llévenme para Armenia, llévenme para Armenia. Me trasladan y en la ambulancia yo vengo con mi hija. Está todavía lloviendo, haciendo mucho frío. Yo le digo, quítame la cobija. Pues yo no, quítame la cobija, pues así, con cuello ortopédico, ya ferulizado por todas partes. Entonces quítame la cobija que tengo mucho calor. Papá, ¿no está haciendo calor? Sí, tengo calor. Me quita la cobija, yo estoy emparamado en sudor. Dios cuando actúa muchas veces a través del calor, se siente. Yo no hice no llorar desde que salí de Zarzal pidiéndole perdón a Dios, porque yo decía, me voy a morir. Entonces yo me acordaba que yo había dicho que Dios le da a uno por lo menos 2 minuticos para uno ser consciente y pedirle perdón para uno, porque acuérdate que el ladrón al lado dijo, Señor, sí, hoy estaré conmigo en el paraíso. Ay, sí, Señor, por favor. 2 minuticos. Pues llego al hospital y llega, bueno, estaban todos los cuidados intensivos, estaban los topos, como yo trabajo en el hospital, entonces estaba toda la gente muy querida ahí, como muy pendiente del cuento. Me bajan y empiezan a decir que lo primero que tenía que pasarme es cirugía, que por lo del brazo, que por lo de las caderas. Y yo me acuerdo que yo empecé a morder bien. Yo me volví a meter el dedo y yo sentía bien. Entonces le dijeron a los cirujanos, le dije, mira, yo quisiera que me repitiera la radiografía, pues quisiera que me repitiera la radiografía del maxilar, porque algo pasó. Yo creo que no fue fractura, sino que se dislocó. Yo medio dopado ya y todo. Me toman y no aparece fractura. Entonces deciden tomar y no aparece ninguna fractura. Entonces están las radiografías con 8 horas de diferencia. El cuento es que pasa la siguiente. Yo venía en este huequito. Dale. Y esto es lo que saca Juan Diego Lozano, director de Noticias del Quindío, donde dice, vale la pena para recordar que en ese instante el doctor Jaramillo Cárdenas se encontraba todavía dentro del carro y sin signos vitales. En su primer diagnóstico, el anterior. En su primer diagnóstico, se me perdió. Zarzal Valle presentaba supuestamente múltiples fracturas, horas después fue dado de alta en el Hospital San Juan de Dios de Armenia con un diagnóstico positivo sin una sola fisura en su sistema óseo. Este es un testimonio que conocí de manera exclusiva y que está rodeado de cierto misterio, pero también de mucha fe de la óptica cristiana. Es algo muy respetable, cumplimos nosotros con el deber de informar. Creer o no creer es cuestión de cada quien, y así se las tiro a ustedes. Creer o no creer es cuestión de cada quien. Yo muchas veces creo que dudé de testimonios, y se los dejo a ustedes porque es el Espíritu el que les puede hablar, no yo. Aquí no puede haber ni emociones, ni fotos, ni cosas, es Él. Y esto me cambia a mí la vida. Este es pues los cosas del periódico donde dicen pues que fui dado de alta. Al otro día a los 2 días estaba ya en mi casa, me mandaban pues con una enfermera, con unos aparatos y todo, morado todo. Pero sin fracturas. Me demoré como 15 días, 20 días para empezar. Eso empieza rojo, azul, verde, azuloso, amarillo. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. O sea, hay cosas que nos suceden en la vida que a veces no entendemos.
pero Dios no está en una caja mágica destinando cosas malucas, pero sí permite que nos pase cositas porque somos necios, o sea, no queremos como entender, y a veces nos habla en unos lenguajes bastante crudos, bastante interesantes, como dice, uy, aló, hola, bastante interesantes. Entonces, hablamos de un nuevo comienzo, que esa fue una palabra que el Señor me dio hace, hola, ¿qué? Hoy, es que tengo que hablar así. Pero me oyen, ¿cierto? ¿Me oyen bien? Sí. Dios me da una palabra y yo sentí que yo era ese hijo pródigo. Digamos que donde vos estás bien, cómodo, te salís, haces hasta para vender y en algún momento vos sentís que tienes que volver donde ese padre. Pasa algo muy interesante, es que mi ex esposa va a una iglesia chiquitica, nosotros veníamos de iglesias muy muy grandes y Dios me da una iglesia chiquitica de 60 personas en un barrio normal y me dice, yo le digo, yo quiero ir con ustedes a la iglesia. Voy y empieza, no pasó lo que pasa en todas partes, ay doctor, ¿cómo está? Qué rico tenerlo por acá, no sé qué, nada. Yo creo que ella les había como advertido porque yo iba como muy prevenido porque era la prevención con la parte humana de la iglesia. Entonces llegué, me hice en la última banquita y una palabra chévere, nada más y nada menos que el hijo pródigo. Entonces dije, bueno, listo, aquí vamos bien. A los 8 días me llama una amiga mía me dice Luchi, mi ex, me dice, ahí vino un pastor de República Dominicana, el pastor Sanford, que es un duro, que no sé qué, y está alojado en mi casa. A mí me hablaban de pastores y yo, qué pereza. Entonces yo por ahí no me arrimaba. A mí se me olvidó que él estaba y el sábado por la tarde, él estaba, es que es jueves y viernes. Ella me dijo, no, el viernes se va. Entonces yo sabía que ya no estaba. Bajé con unas galletitas, así como para doña Florinda, allá las galletitas, cuando estaba el Señor. Le dije, ay, buenas, ¿cómo está? Me dijo, mira, te estaba esperando. Luchi y Diego no están, se fueron para Montenegro, pero te estaba esperando, llevo 6 horas orando por ti. Y yo, ay, qué pereza, otra vez va a coger este señor. Me senté, a los 10 minutos estaba yo llorando y me estaba diciendo, Dios tiene un propósito contigo grandísimo, no sé qué. Él no sabía nada de mi vida, ni del accidente, ni de nada. Listo, al otro día ese señor predica sobre Job, sobre Jonás. Y yo sentía que esa ballena me iba a tragar. O sea, yo sabía que tenía una misión en la vida, pero no la estaba haciendo. Y dije, bueno, ¿en qué momento me va a tragar esa ballena y me va a escupir en Nínive? Bueno, resulta que ya el pastor dio palabra, me dio los contactos. El contacto le faltaba el asterisco antecito, entonces no me daba el WhatsApp de él. Entonces, perfecto, eso no fue error mío. A los 8 días me llama una amiga mía de la universidad que era más loca que una cabra. Y ella tiene un testimonio de vida que es muy largo, pero muy lindo. Y hoy en día es pastora hace 20 y pico de años. Una pastora, la berraca en Miami. Y me llama y me dice, Robert, estoy en Armenia y voy a predicar mañana en tal parte. Y es donde yo estaba yendo. Yo, wow. Pero yo, claro, entonces están y Claudia y la dicha, y empieza esta mujer y hablaba y me tiraba todas las palabras esas así miedosas. Dele, mejor dicho, o se encarrila. Yo salí de ahí, yo lloré como 2 horas. Yo no sé para qué fue el resto de la gente ese día a la iglesia, porque eso era para mí ese día. Otros fueron a calentar silla y a dar los diezmos. El resto, yo fui el que fui a lo que era. Entonces salí de ahí y yo llegué a mi casa y iba a hacer siesta y sentí que no tenía que dormir. Y sentí que tenés que limpiar mi casa, no tu casa, mi casa. Yo les conté, saqué 2 bolsas de basura, de cosas que no vale la pena contarles. Dejen de ser chismosos. Reprendo ese espíritu de chisme. 2 bolsas de todo, libros que no deberían estar, cosas que no deberían estar, CDs que no deberían estar. Uno se llena de tanta basura en tan poquito tiempo, es increíble. Y mi casa se llama Betel, que significa casa de Dios. Entonces, por eso yo sentía que decía mi casa. Y empiezo dele, pero cajón por cajón, los closets, la cocina, todo a empezar a limpiar. Como a las 6 de la tarde estaba mamado de hacer oficio, cuando me dice, ¿dónde está mi cuarto de guerra? Yo tenía en una época mi cuarto de guerra, donde oraba, donde discutíamos y hablábamos y llorábamos, y ese cuarto de guerra se ha perdido. Entonces, ¿dónde está mi cuarto de guerra? Empiezo con el cuarto de guerra nuevamente
Le digo al mayordomo, ayúdeme con esto, nos da al día siguiente, dele, y me dice Claudia, al día siguiente me encuentra y me dice, antes de irme para Estados Unidos necesito hablar contigo. Dijo, tú tienes esta palabra, y estando con ella me llama el pastor Sanford. Hijo mío, ¿dónde estás? Le dije, no, estoy acá con una pastora. Además que es delicioso a un pastor decirle, ¿con quién estás? Con una pastora. O sea, no estoy rumbeando ni nada, estoy con una pastora. O sea, estoy rejuicioso. Entonces me dijo, amado, tienes que venirte el 9 de noviembre hasta el 23 de noviembre, hasta el 27 de noviembre te tienes que venir para República Dominicana. Yo empecé a dictar una conferencia y dijo, te tienes que venir a un proceso de restauración. Y yo, ¿y como por qué? Me dijo, Dios me habló y ya te puse los pasajes. Por favor. Antes, estando con Claudia, me manda, sin preguntarme, los tiquetes, todo, y yo tenía que hacer muchas cosas. Y decidí parar mi vida e irme para República Dominicana. Empezamos con un retiro que se llama ministerio, es un ministerio que tienen ellos muy grande, que trabajan con varios tipos de población, manejan población carcelaria, manejan prostitutas, manejan LGBT, manejan hombres adúlteros, manejan mujeres, bueno, mejor dicho, ahí estoy un poco como de áreas. Llego a la casa de ellos a ser tratado en todo. Mejor dicho, el que tenga un estómago medianamente complicado se hubiera muerto de hambre allá. Porque me tiraron, yo sentí que tenía un centro de rehabilitación. Yo le entré como a la calle, ay, tan querido Roberto, que viene de Colombia. No, un cuartico y mañana a las 6 de la mañana nos levantamos, hasta las 12 del día trabajamos, luego vamos a visitar esto, el retiro es tal, incomunicado completamente de todo. Y empieza este proceso de vaciamiento, porque nos vamos llenando de cosas, ¿cierto? Entonces, Dios para llenarnos tiene que vaciarnos. Entonces empieza como todo este cuento y llega esta palabra de Josué, donde uno se termina apartando ese libro tan chiquitico que es las instrucciones del manual de vida. Entonces llego a una iglesia que se llama Alabanza del Señor Jesucristo y les digo, es mejor llegar a Dios por amor y no por dolor. Llegué muy aporreado. Esta es una parte que tiene la casa del pastor que se llama Aposento Alto, que es un sitio de oración. Ahí permanecí recluido muchos días. Nada. Es un sitio muy especial. Esto es un grupo de personas. Este hombre trabaja con prostitutas, este hombre trabaja con personas carcelarias, este trabaja con población LGBTI. Allá, unos ministerios durísimos. Estamos hablando de métase al camp y vea a esas mujeres dentro de 20 años. Vueltas nada deterioradas físicamente, enfermas, o sea, unas situaciones terribles. Este muchacho, perdón, les cuento, el testimonio de este muchacho fue travesti, tuvo senos y todo, y hoy en día es el que maneja el programa de población, eso no se llama ya así, sino atracción por el mismo sexo, AMS. Es un muchacho restauradísimo, con un testimonio súper lindo. Nos fuimos a las cárceles también a evidenciar el tema de violación de los derechos humanos, compartiendo también la palabra allá con, este pastor tiene las puertas abiertas muy, muy grande allá, con la policía, con los que se están formando para policías, retiros familiares, yendo a otras iglesias. Pudimos hacer lo que me gusta, ya me dieron una semanita al final para ir a hacer el trabajo social de lo que me gusta a mí, porque ya en todo ese tiempo había contactado fundaciones, había contactado trabajos hay mucha pobreza igual que acá. Contacté una fundación que hace casas, les cambia estas casitas por esas casas en material a estas familias, y vamos a empezar a hacer trabajo conjunto con ellos. Lo que no puede faltar. No, ese no. Entonces es esto, debemos vaciarnos para que Él pueda hacer su obra y llenarnos. Y les digo que Dios a cada uno de nosotros usa esas personas rescatadas para rescatar. El ejemplo es Haider, Sonia, bueno, acá todos somos rescatados. Pero Dios no deja nada empezado y no hay pecado que Dios no perdone. Ojo, mis pecados para mí pueden ser los más terribles del mundo entero, pero si los comparo de pronto con otro dirá,
Yo he hecho cosas peores, a mí no me importa. Dios no hace acepción de pecados. No es que sea más grave el tuyo, que el tuyo, que el tuyo, que el mío. Simplemente es pecado. Pero Él está dispuesto a perdonarnos. Esa cruz y esa crucifixión no fue en vano. Eso no fue porque a Él le dio la gana y porque quería que le tomaran fotos allá. Eso fue para pagar un precio muy, muy alto por cada uno de nosotros. Y no dijo, y ahí solamente me llevo los pecados de esta área a esta. No, todos. O sea, los de todos y todos los pecados de todos. Todo esto estuvo en riesgo por una sola persona que no quería obedecer. ¿Cuánta gente se puede afectar por el pecado nuestro? Para bien, cuando hacemos cosas buenas, se pueden afectar positivamente muchas personas. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios muy grande, no delante de los hombres. Mira, ahora me importa un pito, ahí están hablando de la gobernación para dentro de 2 años, si está en la voluntad de Él, que sea de Él, pero ya no es en mis antojos ni en mis percepciones, es en lo de Él. Si Él quiere y le dio la gana, lo hace. Si no, no. Pero a lo que vengo es, nosotros podemos estar siendo el tapón de bendición en las familias, en la sociedad, con nuestros amigos, de nuestra responsabilidad con Él, de estar en su presencia, de estar bajo la cobertura de Él, dependen también muchas bendiciones. Entonces, no culpemos a los demás de lo que está pasando. Miremos cómo está la relación de nosotros con Él y van a ver cómo todo empieza a funcionar distinto. No es solo creer en Él, sino creerle a Él. Acá está esta palabra ya para terminar. Lucas 15:32 del hijo pródigo, que dice: pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.